Hemos llegado a las preposiciones. Y las preposiciones son palabras que se utilizan para conectar palabras, frases y cláusulas dentro de una oración. Y en general, estas preposiciones indican una relación de espacio o una relación temporal con respecto al tiempo o lógica entre dos elementos. Por ejemplo, cuando decimos el vaso está sobre la mesa, esa palabra sobre indica la relación entre el vaso y la mesa. ¿Qué relación tiene? En este caso, una relación con respecto al espacio. Lo mismo cuando decimos el gato saltó a la silla, tiene una relación de espacio. El gato y la silla, que uno se está acercando o que fue hacia el otro. Así que esa es la función de una preposición y dentro de un texto encontraremos varias preposiciones. Así que te dejo acá la lista de preposiciones más comunes. Existen otras también, a veces hay frases preposicionales o más bien como, claro, como una frase en sí, es decir, que no solamente son una sola palabra, sino que pueden ser varias, dos al menos, pero en este caso estas son las más comunes. About, above, across, after, against, along, among, around, as, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, but, by, down, during, for, from, in, inside, into, near, of, on, onto, out, outside, over, past, through, to, towards, under, with, within, without. Y en contextos que no sean verbos frasales, recuerda que los verbos frasales podían tener partículas que son adverbios o que pueden ser estas mismas preposiciones. Si es que tiene una preposición o un verbo frasal, normalmente estas traducciones que te dejo acá junto a las preposiciones en sí ya no te van a servir, porque recuerda que esa partícula en sí no tiene traducción, excepto en algunos casos. Por ejemplo, cuando decimos think of, este think of es un verbo frasal y en ese caso, este of, que normalmente significa de, se va a traducir como en. O sea que hay algunos phrasal verbs en donde sí vamos a necesitar nosotros una preposición para que tenga sentido la oración en sí. Pero lo importante es que no te cases, por así decirlo, con una sola definición. Por ejemplo, cuando decimos of, siempre pensamos en la palabra de, pero en el contexto de los phrasal verbs no va a tener sentido si es que ocupamos la palabra de. Por ejemplo, acá cuando decimos we ran out of milk, se va a traducir como nos quedamos sin. Este out of se va a traducir junto, que significa sin. Pero los tres son un phrasal verb, que es quedarse sin algo. Lo mismo, it will run out of ink, por ejemplo, se quedará sin. Y lo mismo con el otro ejemplo. We had run out of gas. Nos habíamos quedado sin gasolina. Así que lo importante es que sepas diferenciar obviamente la posición de una preposición. En algunos casos tienes que ver si es que esa preposición se está traduciendo con su traducción original, la que siempre usaríamos, que está en la lista que te di acá arriba, o si forma parte esa preposición de un phrasal verb. Entonces no te compliques, busca la preposición si es que se usa, porque no necesariamente se va a usar una preposición en español, pero supongamos que si necesita ese verbo una preposición, tienes que usar la que más suene bien en español. De esa forma no te confundes también. Lo importante es saber traducir. Y por ejemplo, acá tengo phrasal verbs en donde en algunas ocasiones las preposiciones sí se están traduciendo. Las preposiciones forman parte del phrasal verb, porque recuerda que un phrasal verb tiene una partícula que puede ser una preposición o puede ser un adverbio.
En este caso, por ejemplo, cuando decimos the cat jumped onto, significa el gato saltó, y este onto, que es una preposición, lo estamos traduciendo como a, sin ningún problema. El gato saltó a, y luego junto al da significa al. She walked into, también este into lo estamos traduciendo como una preposición a. Into, a. Flew over, por ejemplo, over también lo estamos traduciendo como sobre. The car drove along, a lo largo de. Eso significa along. El auto condujo por, también puede ser, en vez de a lo largo de. She put on, por ejemplo, ese on nos está traduciendo. ¿Te das cuenta? O sea que algunas preposiciones que forman parte de un phrasal verb no se van a traducir. Por eso tienes que ver qué suena mejor en español. Si yo digo ella se puso en su vestido, por ejemplo, no tiene sentido. Simplemente hay que decir ella se puso su vestido. Don't forget to put on, por ejemplo, también put on significa echarse algo al cuerpo. En este caso, como echarte protector. They look forward to significa anhelan. Este to, por ejemplo, no se está traduciendo, ni este forward. Así que estas dos proposiciones no se están traduciendo en este contexto. ¿Por qué razón? Porque son partículas del phrasal verb que obviamente no siempre se van a traducir de forma independiente. They had to call off, por ejemplo, también cancelar, el off no se está traduciendo. The couple decided to call off, también bring in significa traer a, en este caso sí, este in lo estamos traduciendo como un a, pero te das cuenta que el in, si lo traduzco de forma independiente, va a significar en. El problema es que este está junto al verbo, por lo tanto están formando un phrasal verb, y en ese contexto lo vamos a traducir como traer a. We need to bring in significa generar también, generar más ingresos, por ejemplo, bring in more revenue, generar. Te das cuenta que el in no lo estoy traduciendo de forma independiente. They put off, pospusieron, el off no se va a traducir al español. Don't put off, tampoco. The show must go on, por ejemplo, on también es una preposición, pero forma parte del phrasal verb, y en este caso no se está traduciendo de forma independiente. What's going on, también pasando, el on no está traducido por ninguna parte porque después viene el in, y el in sí se está traduciendo como en. Turn on, en este caso el on no se está traduciendo tampoco. Luego turn on the oven, por ejemplo, tampoco se está traduciendo el on. They get along, se llevan. Este along tampoco se está traduciendo a pesar de que es una preposición, pero como dije, las preposiciones a veces se traducen, a veces no. Si es que está con un phrasal verb, se va a traducir muchas veces de una forma tan distinta a su traducción original en sí, y a veces simplemente no se traduce de forma independiente. Por ejemplo, acá take off, el off no se está traduciendo, y lo mismo pasa en el último, I think I'll take off my jacket, como quitarse la chaqueta. Ese off no se está traduciendo. Así que tienes que darte cuenta en qué ocasiones sí necesitamos traducir estas preposiciones, pero sobre todo tienes que tener cuidado de no traducir las preposiciones cuando están dentro de un phrasal verb. Si forman parte de un phrasal verb, esa preposición deja de funcionar como preposición, y lo más probable es que incluso si se traduce esa preposición, la preposición en español va a ser totalmente diferente a la preposición del inglés. Así que esta fue la lección con respecto a preposiciones.